Queremos resolver una ecuación trigonométrica, 2 cotangentes x más cosecante x es igual a 0 en el intervalo dado. El primer paso es realizar sustituciones utilizando las identidades recíprocas que se muestran a la derecha, donde cotangente x es igual a coseno x dividido por seno x, y cosecante x es igual a 1 dividido por seno x. Observe cómo las dos fracciones tienen un denominador común de seno x, y por lo tanto, podemos agregar las dos fracciones, donde el denominador seguirá siendo seno x. Y el numerador es 2 coseno x más 1. Y esta fracción sigue siendo igual a 0. La fracción es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0, y el denominador es distinto de 0 y, por lo tanto, la fracción de la izquierda es igual a 0 cuando 2 coseno x más 1 es igual a 0, y seno x no es igual a 0. Recuerde, el denominador no puede ser igual a 0 porque la división por 0 no está definida. También podríamos haber multiplicado ambos lados de la ecuación por seno x, y el resultado sería el mismo debido al 0 en el lado derecho. Y ahora resolviendo 2 coseno x más 1 es igual a 0 para coseno x, restamos 1 en ambos los lados y luego lo dividimos por 2, lo que nos da coseno x es igual a 1 2 negativo. Y ahora necesitamos encontrar todos los ángulos que tengan un valor de función coseno de 1 2 negativo en el intervalo dado. Hagamos esto usando triángulos de referencia y también verifiquemos usando el círculo unitario. Por lo tanto, ignorar el signo negativo por un momento, tener un valor de la función coseno de 1 2 debería recordarnos un ángulo de 60 grados o un triángulo de referencia de 30 de 60 a 90 grados, donde el coseno de 60 grados, o 1 3 pi radianes, es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que es 1 o 2. Pero como estamos buscando ángulos que tienen un valor de función coseno de 1 2 negativo, y coseno θ es igual a x dividido por r en el plano de coordenadas, dibujaremos un ángulo de referencia de 60 grados y el triángulo de referencia correspondiente en el segundo y tercer cuadrantes, donde x es negativo. Si x es negativo, entonces el valor de la función coseno también es negativo. Así que aquí está el ángulo de referencia de 60 grados en el segundo cuadrante. Y el triángulo de referencia correspondiente, donde la pata corta es negativa, la hipotenusa es 2 y la pata larga es raíz cuadrada 3. Y ahora dibujaremos un ángulo de referencia de 60 grados en el tercer cuadrante, que sería aproximadamente aquí. Donde de nuevo la pata corta es negativa, la hipotenusa es 2 y la pata larga es raíz cuadrada negativa 3. Observe que estos dos ángulos de referencia tienen un valor de la función coseno de 1 2 negativo y, por lo tanto, el primer ángulo en el intervalo de 0 a 2 pi radianes que tiene un valor de la función coseno de 1 2 negativo es este ángulo aquí, que es 180 grados menos 60 grados, o 120 grados. 120 grados es igual a 2 3 pi radianes. Para convertir de grados a radianes, multiplicamos por pi dividido por 180 grados. Si reconocemos que 1 3 pi radianes es igual a 60 grados, 120 grados es igual a 2 3 pi radianes. Y ahora el ángulo en el tercer cuadrante sería este ángulo aquí, que mide 180 grados más 60 grados, que es 240 grados. Y 240 grados es igual a 4 3 pi radianes. Entonces nuestras soluciones son x es igual a 2 3 pi radianes o x es igual a 4 3 pi radianes. Ninguno de estos ángulos tiene un valor de función seno de 0, y por lo tanto estas son las dos soluciones. Pero sigamos adelante y verifiquemos esto en el círculo unitario. Recuerde, en el círculo unitario, x es igual a coseno θ, lo que significa que estamos buscando para una coordenada x de 1 2 negativo, que nuevamente estará en el segundo y tercer cuadrante. Entonces aquí tenemos una coordenada x de 1 2 negativo, lo que significa que el coseno de 120 grados, o 2 3 pi radianes, es igual a 1 2 negativo. También tenemos una coordenada x de 1 2 negativo aquí en el tercer cuadrante, donde el ángulo es de 4 3 pi radianes, o 240 grados. Entonces esto verifica que nuestras dos soluciones de x sean 2 3 pi radianes.
así como x es igual a 4 3 pi radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.